Paz y bien, me da gusto estar con ustedes. Soy el hermano Jesús María Bezunartea, religioso franciscano, sacerdote católico, y estamos ya desde hace tiempo con esta serie de programas titulados Seguidores del Camino. Y dentro de este título general, también otra sección que es el contenido de los programas de las últimas semanas, es liberación y evangelio y liberación, según como lo quieran ver. Bueno, pues precisamente lo que queremos decir es que el evangelio es una fuente de liberación, que la liberación verdadera del cristiano se da a través de Cristo, y Cristo nos proclama un evangelio, una buena nueva liberadora. Es decir, que es como cuando tenemos a una persona con nosotros y, bueno, no nos basta con mirarla, ¿no? Pues cambiamos impresiones, le contamos nuestros problemas, nuestras necesidades, le pedimos consejo. Entonces, para nosotros leer el Evangelio, escuchar la palabra de Dios es algo semejante. Es escuchar la palabra de Jesús que nos marca el camino, que nos da pautas sobre cómo vivir estas experiencias, concretamente una liberación que es sinónimo de salvación, ¿no? Pero con la intención de que no miremos a la salvación de una manera, como se dice hoy, fundamentalista, es decir, referida a la salvación eterna de ir al cielo y de no ir al infierno. Hablamos de liberación, porque esta liberación comienza en nuestra vida desde el primer momento que nosotros somos engendrados a la vida, y más específicamente cuando somos bautizados. ¿Por qué desde el primer momento de nuestra vida como humanos? Porque Cristo murió, vivió y murió, vivió una historia salvadora por todos los seres humanos. Entonces, desde el momento que somos miembros de la raza humana, de la humanidad, pues ya estamos participando en esa salvación, en esa regeneración que Cristo nos ha garantizado o nos ha granjeado, nos ha ganado de parte de Dios. Es decir, que a través del misterio pascual de Jesucristo, la humanidad entera es liberada del poder del mal. Como él lo dice, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Su poder va a ser destruido, ¿no?, sobre la humanidad. Ya después cada persona va a tener una experiencia y una historia diferente, y desafortunadamente esa es la historia de muchas personas que no aprovechan esta gracia y esta oportunidad de salvación que Cristo nos da y quieren seguir sumidos en sus vicios y pecados, dejándose seducir, pues por como fue el caso de Adán y Eva, por las asechanzas, engaños, mentiras del maligno, del demonio, como ya lo explicamos en temas anteriores. Bien, pues hoy vamos a hablar de la liberación del pecado. ¿Es posible y en qué forma es posible vernos libres del pecado? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado?, dice San Pablo. Bueno, entonces él nos está diciendo cómo el cuerpo, nuestro cuerpo con sus pasiones, pues es como el enemigo principal que nos sujeta, que nos puede encadenar al pecado. Entonces Cristo viene a liberarnos, así lo concluye él ese párrafo, y responde esa pregunta: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, seré liberado. Vamos a comenzar
recordando unas palabras del concilio en uno de los documentos más importantes sobre el papel de la Iglesia en el mundo actual, donde se dice: creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio inicio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Bueno, ese es el inicio. Es la realidad de la humanidad, es la realidad del pecado, en la experiencia personal del ser humano. Y Dios, sabiendo que el hombre se había sumido en su propia insensatez, se había metido hasta arriba en su propia insensatez, pensó que solamente a través de una fuerza externa, Dios supo, no es que Dios, si usamos imágenes así de tipo humano, como se dice, antropomórficas, no es porque estemos asemejando a Dios, dándole a Dios una condición humana, sino como a modo de ejemplo. Bueno, entonces Dios, sabiendo que solamente a través de una fuerza externa podría el hombre salir de esa condición de insensatez, decidió enviarnos a su Hijo, que se constituyó en el Mesías esperado por generaciones y generaciones. Por ello nos dice el mismo documento: el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre. A la luz de esta revelación, la sublime vocación y la miseria profunda que el hombre experimenta hallan simultáneamente su última explicación. La sublime vocación del ser humano y su miseria profunda se unen o encuentran su última razón y explicación en Cristo, que viene en persona para liberar y vigorizar al hombre. De tal manera que la vocación del ser humano, esa sublime vocación, es gozar de la liberación espiritual, como el hijo pródigo que se libera de su insensatez y vuelve a la casa del Padre para gozar de su vida. Y también la miseria profunda del ser humano se ilumina a través de Cristo, porque Él nos dice cuál es la verdad. Jesús viene a dar testimonio de la verdad, por una parte, a conocer a Dios en su misterio de amor y salvación, y por otra parte, conocer nuestra propia condición de pecadores, de la cual no tenemos por qué avergonzarnos o maldecir, sino aceptarla, porque es la ocasión para que Dios despliegue la riqueza de su misericordia en nuestra vida. Esta sublime vocación la describe este mismo documento en estas palabras: en la unidad de un cuerpo y un alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza al Creador. Es decir, que el ser humano está en la cúspide de la maravillosa creación de Dios, y tanto que siente el gusto, la necesidad de hacer de su vida una alabanza al Creador. Pero, añade el texto, herido por el pecado, experimenta sin embargo la rebelión del cuerpo.
repito, herido por el pecado, experimenta la rebelión del cuerpo, es decir, de las pasiones. Y entonces, como diría San Pablo, a veces hago lo que no quiero, lo que quisiera hacer. Parece que no puedo. ¿Qué hacer, pues, para liberarse de esa fuerza negativa y seductora que sigue vigente en la experiencia humana de cada día? Nos dice este documento del Magisterio Conciliar en el número 15. Con el don del Espíritu Santo, el hombre llega por la fe a contemplar y a saborear el misterio del plan divino. Entonces, el plan divino está incluido en la vocación sublime del ser humano, ser alabanza de la gloria de Dios, que se manifiesta en toda la creación, pero sobre todo en la dignidad otorgada al ser humano y a su misión como síntesis del universo. ¿Cómo podemos realizar ese plan divino? Con el don del Espíritu Santo, con la gracia, con la fuerza, con la sabiduría, con la compañía, con la asesoría del Espíritu Santo. Espíritu Santo, con todos sus dones, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nos guía, nos fortalece. Y el Hijo de Dios viene a nosotros y se presenta con la sabiduría y la fuerza de este Espíritu Divino, tanto en sus palabras como en sus acciones. La gente reconoce que nadie ha hablado como Él y que nadie ha hecho las obras que Él hace. Sin embargo, al final, todos le dan la espalda y reniegan de Él. ¿En qué medida el hombre llega a contemplar y saborear el plan divino de Dios? Jesús nos dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, Y se queja los discípulos más de una vez, diciendo, hombres de poca fe, ¿pero dónde está su fe? Pero no entienden todavía. Y así sigue la historia humana en la lucha profunda entre la fe y la miseria humana, siendo víctima de una esquizofrenia interior moral y espiritual. Eso lo podemos observar dentro de nosotros mismos, con un poco de atención que le prestemos a nuestra vida. Este documento conciliar viene a iluminar esta reflexión y esta experiencia tanto positiva en lo que se refiere al Espíritu Santo como lo negativo en lo que se refiere a nuestra pobreza. El hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley, cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y el prójimo. Hermosas palabras. Dios ha puesto en el corazón del ser humano esta sabiduría, esta capacidad para descubrir el camino del bien. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo consigue? El ser humano se deja cegar y arrastrar por la fuerza seductora del pecado innumerables veces, dando crédito a esas palabras duras citadas al principio. Se deja oscurecer, deja que su estúpido corazón se oscurezca, o deja que su corazón se oscurezca con la estupidez de la vida, con la estupidez de su egocentrismo, de su egoísmo, de su orgullo. Por ello se hace referencia al don del Espíritu Santo como fuerza eficaz en esta lucha doble del entendimiento y de la voluntad, de la intelectualidad y la afectividad. Alguien ha dicho, los amores y no las convicciones son las que dan sentido a la vida.
Los amores y no las convicciones son las que dan sentido a la vida. De un libro de José María Arregui, Aprender a vivir con Francisco de Asís. Los amores y no las convicciones son los que dan sentido a la vida. ¿En qué medida damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿O cómo lo hacemos en esta lucha de liberación de la estupidez humana contra el pecado? ¿Qué papel le damos al Espíritu? Sabemos por el testimonio de los hechos de los apóstoles que la vida de los mismos cambió totalmente con la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Sabemos que María Magdalena pasó de ser una mujer bajo la influencia de 7 demonios, según el Evangelio de Lucas, capítulo 8, a la vida de una seguidora comprometida de Jesús. Sabemos que Pablo cambió de ser perseguidor a ser predicador incansable de Cristo. Sabemos que Pedro pasó de negar a Cristo a ser su hombre de confianza, a quien él le confiará la dirección de la Iglesia. Sabemos que Francisco de Asís dejó la vanidad, la riqueza y la gloria humana por el servicio de Cristo en pobreza y minoridad, en fraternidad y contemplación, que lo que cuando estaba envuelto en pecado en el mundo se le hacía amargo, después se le convirtió en dulzura de cuerpo y alma. Sabemos que Francisco Javier dejó la gloria de la vida política por el Evangelio y la vida misionera en el Oriente Lejano. Y así podríamos enumerar tantos casos y experiencias de hombres y mujeres para confirmar que realmente, cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, nos transforma totalmente, ilumina nuestra mente y nuestra voluntad y dejamos la estupidez de la vanidad humana por la locura de la cruz, que se convierte en fuerza y sabiduría de Dios. Esa es la historia de María Magdalena, según la tradición, una mujer guerrera, también comprometida en la liberación de Israel. Esa es la historia de Clara de Asís, una mujer que tenía todo para ser humanamente feliz, miembro de la nobleza de la ciudad de Asís. Sin embargo, el ideal de Francisco la deslumbró y la arrastró a vivir una vida pobre, en contemplación, encerrada en un monasterio durante más de 40 años. Lo mismo podemos decir de su amiga Inés de Praga, a quien le habían pedido matrimonio con el emperador Federico Barbarroja de aquel tiempo, y sencilla y elegantemente declinó la oferta porque había elegido desposarse con el Rey del Cielo, etc. La liberación del pecado es posible para quien se adhiere a Cristo y lo acepta en su corazón por la fe, como su Maestro, Salvador y Señor, dejándose guiar por su Espíritu, que está con nosotros como compañero de camino, como abogado defensor en las dificultades y peligros, como consolador en las pruebas y maestro de la verdad plena. Con sus dones celestiales Él nos ilumina y nos capacita para seguir a Cristo y ser sus testigos. Nos ilumina y nos capacita. Es decir, ilumina la mente para entender e ilumina el corazón para vivir. Por tanto, tratando de sintetizar y responder directamente el tema, liberación del pecado, ¿sí o no? ¿Quién nos libra? ¿Es posible la liberación del pecado? Es posible. ¿Quién nos libera? Cristo. Pero es cuestión de opciones, es cuestión de convicciones, opciones y decisiones. No basta con las convicciones. Estar convencido de que Cristo es la verdad supone que yo haga una opción por conocerlo. Y cuando he hecho la opción, tomo una decisión, que será leer el Evangelio, escuchar su palabra, muchas formas a través de las cuales yo puedo llevar a cabo esa opción
por conocer y saber la sabiduría de Cristo. Entonces digamos que algún santo padre ha dicho que el demonio era como un león o un animal salvaje, pero está encadenado. Si nosotros no nos acercamos ni lo soltamos, no nos hará daño. El pecado, obviamente que no es solamente fruto del demonio. De hecho, San Francisco de Asís, en una de sus admoniciones o consejos espirituales, lo dice expresamente y claramente. Dice: hay muchos que cuando pecan o son víctimas de una injusticia tienden a echar la culpa al demonio enemigo o al prójimo. Pero no es así, porque cada cual tiene en su poder al enemigo, que es el cuerpo, mediante el cual peca. Y dichoso aquel siervo que mantiene siempre sujeto a este enemigo, que ha sido entregado a su poder y sabe defenderse de él, porque mientras haga esto no habrá otro enemigo visible ni invisible que le pueda hacer daño. Es decir que el demonio, según estas palabras de Francisco, no actúa directamente, se sirve de nuestras pasiones corporales, de eso que llamamos pecados capitales, se sirve del mundo, que provoca nuestras pasiones, provoca el egoísmo, provoca la lujuria, provoca el deseo de prestigio, y así va provocando en nosotros, promoviendo, produciendo deseos de experiencias que aparentemente van a darnos, a reportarnos una felicidad, pero que no es así. Por ello, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará del pecado al cual me puede arrastrar mi cuerpo? Cristo. Nuestra fe en Cristo nos libera en cada momento, cada día, en cada situación, nos puede liberar, porque Él es más fuerte. Él ha vencido al mundo, Él ha vencido al demonio, Él ha vencido la carne, sus tres enemigos, y nos ofrece a nosotros la misma gracia. Quien crea en mí tendrá vida eterna. Tener vida eterna es precisamente tener control de todo aquello que puede impedir en nosotros la vida de Dios, la vida de hijos de Dios, el amor, la felicidad plena. La vida eterna es la vida del Espíritu Santo con todos sus dones y gracias. Así que esta es la buena nueva. Cristo nos ha liberado del pecado. Paz y bien.